cuando nos disponíamos a salir de viaje, mi hija y mi yerno decidieron dejarme en el aeropuerto. Lo que no sabían era que yo había financiado el viaje con mis propios 90,000 pesos. Ante sus palabras de vergüenza, simplemente sonreí y realicé una llamada que cambiaría todo. Me llamo Lourdes, tengo 72 años y siempre he sido una mujer trabajadora. Desde que enviudé hace 15 años, me dediqué por completo a mi costura y a construir un futuro estable. Cada madrugada, a las 5 de la mañana, me levantaba para terminar los vestidos de novia que me encargaban. En mi vecindario, mis manos experimentadas distinguían cada textura, cada costura impecable y cada detalle que realzaba la importancia de un vestido en el día más significativo para una mujer. Realizaba mi labor en el pequeño taller de mi hogar, inmersa en el constante zumbido de la máquina de coser y el aroma del café que nunca faltaba. Durante los fines de semana, solía visitar el mercado de telas, donde los vendedores me reconocían de inmediato y me atendían por mi nombre. Don Ricardo, el experto en sedas, siempre reservaba para mí los mejores tejidos, a los cuales yo pagaba al contado, como era costumbre. Jamás me agradaron las deudas ni depender de alguien más. Además de dedicarme a la costura, empecé a invertir en pequeñas propiedades con el tiempo. Adquirí un apartamento que alquilaba, luego otro, y así fui creando un patrimonio modesto pero firme. Cada peso que obtenía lo manejaba con precaución, siempre pensando en el porvenir y en brindar seguridad a mi familia. Mi mayor satisfacción era mi hija Rebeca, quien se había casado con Rodrigo, un hombre que laboraba en ventas y que al principio me parecía cortés y laborioso. Rebeca había recibido de mí mis ojos verdes y mi sonrisa, pero había crecido en un entorno más cómodo que el mío. Cuando se casó, asumí muchos gastos de la boda con el deseo de brindarle la celebración perfecta que yo nunca pude tener. Rodrigo mostraba gratitud, me llamaba cariñosa suegra y siempre se ofrecía a ayudarme con las compras pesadas o cualquier arreglo en casa. Los domingos se convirtieron en una tradición en la que venían a almorzar conmigo. Preparaba el delicioso sancocho que tanto disfrutaban, ponía la mesa con mi mejor mantel y me deleitaba escuchando sus conversaciones. Rebeca compartía sus labores en la oficina mientras que Rodrigo mencionaba sus objetivos de ventas. La sensación de ser una familia unida y contenta estaba presente. Sin embargo, con el paso del tiempo, comencé a percibir ciertos ajustes. Rodrigo empezó a opinar sobre mi vivienda, insinuando que requería una actualización. Por otro lado, Rebeca redujo su presencia, justificándose con el trabajo o compromisos sociales. En sus visitas, notaba cómo Rodrigo observaba con cierto desdén mis muebles antiguos y mis cortinas elaboradas a mano. Mis fotos familiares están en marcos simples. Un día, mientras preparaba el café después del almuerzo, escuché a Rodrigo murmurarle a Rebeca: «Tu madre vive como si aún estuviéramos en los años 80. Mira esa televisión, esos sofás. Es incómodo cuando vienen nuestros amigos». Aunque mi corazón se contrajo, fingí no haber oído nada. Esa noche, sola en mi cama, me quedé despierta reflexionando sobre sus palabras. A pesar de todo, mi amor por ellos seguía intacto. Después de haber trabajado arduamente durante tantos años, finalmente tenía suficiente dinero ahorrado para hacer realidad un sueño. Desde que era joven, anhelaba explorar Europa. Siempre había imaginado pasear por las calles de París, contemplar la majestuosa Torre Eiffel, recorrer los museos de Madrid y sumergirme en la historia bajo mis pies en Roma. Sin embargo, lo que más deseaba era vivir esta experiencia junto a mis seres queridos. La idea de sorprenderlos con un viaje en familia me emocionaba enormemente. Visualizaba sus rostros llenos de alegría al decirles que los tres partiríamos juntos a Europa por un mes, visitando 5 países distintos. Había planificado cada gasto, incluyendo los vuelos, hospedaje, comidas, excursiones, recuerdos,
una suma que simbolizaba años de esfuerzo y dedicación, pero que no dudaría en invertir para crear momentos inolvidables con mi familia. Aquella tarde, al llegar para el almuerzo dominical, mi emoción era palpable. Tras el postre, saqué los folletos de viaje que había estado recopilando con esmero durante semanas. Les tengo una sorpresa maravillosa, les anuncié mientras desplegaba los folletos sobre la mesa. Sus rostros se iluminaron al ver las imágenes de París, Roma y Madrid. Nos embarcaremos en la aventura de nuestras vidas, un mes entero explorando Europa juntos. Rebeca expresó su alegría a viva voz, mientras que Rodrigo me abrazó con fuerza. Sin embargo, desconocía que esa alegría sería efímera para nuestra familia. Los preparativos empezaron de inmediato y, en las semanas siguientes, nuestra convivencia parecía haber recuperado la armonía perdida. Rebeca acudía casi a diario para organizar el itinerario, y Rodrigo demostraba una atención sin precedentes. Yo disfrutaba cada instante, sintiéndome valorada y amada una vez más. Los alojamientos eran de alta categoría, los recorridos eran exclusivos y los restaurantes eran altamente recomendados. Todo estaba completamente abonado y confirmado. No obstante, a medida que se aproximaba la fecha del viaje, empecé a percibir ciertos cambios sutiles en su actitud. Durante una de nuestras reuniones de preparación, Rebeca mencionó de manera casual: «Mamá, ¿no crees que sería conveniente actualizar un poco tu vestuario para el viaje? Europa es muy sofisticada y queremos que te sientas a gusto». Aunque sus palabras sonaban amables, algo en su tono me generó incomodidad y Rodrigo se sumó de inmediato. «Rebeca está en lo correcto, suegra. Queremos que te sientas cómoda. En Europa la moda es distinta a la nuestra». Nos propusieron ir de compras juntos y, aunque al principio me entusiasmó que se preocuparan por mí, pronto noté que sus intenciones no eran tan sinceras como parecían. En el centro comercial, cada vez que elegía algo, lo rechazaban con comentarios como «eso es muy pasado de moda, mamá», o «ese color no te favorece en absoluto». Cada vez que revisaba los precios en las etiquetas, Rodrigo dejaba escapar un suspiro. La dependienta me cuestionó si no tenía algo más adecuado para mi edad, tras Rebeca susurrarle algo al oído. A pesar de sentirme avergonzada, decidí tragarme mi orgullo pensando que solo buscaban lo mejor para mí. Al final, seleccionaron toda mi vestimenta: vestidos demasiado ajustados, zapatos incómodos que me lastimaban los pies y un abrigo más caro que mi máquina de coser. Al regresar a casa, al mirarme en el espejo, no me reconocí. Parecía un maniquí vestido por otros, no la Lourdes que había trabajado con dignidad toda su vida. El orgullo no se detuvo con los comentarios. En las visitas siguientes, Rodrigo empezó a hacer observaciones sobre mi forma de expresarme. En los restaurantes europeos, intenta moderar tu tono al hablar con tu suegra. Tu acento es bastante notorio y podría causar, ya sabes. Rebeca expresaba su incomodidad añadiendo: «Sí, mamá, y por favor, evita esos gestos tan llamativos con las manos al hablar. En Europa, la gente es más elegante». Cada recomendación hería mi confianza. Me vi ensayando frente al espejo, intentando modificar mi manera de expresarme, de gesticular, de ser auténtica. Aquella mujer que había sacado adelante a su hija trabajando incansablemente, que había edificado un legado con esfuerzo propio, ahora se sentía avergonzada de sí misma. Una tarde, mientras cosía un vestido para una quinceañera, Rebeca apareció con semblante serio. «Mamá, Rodrigo y yo hemos estado conversando. Creemos que sería mejor si durante un viaje sería estupendo si nos permites tener un poco de espacio para disfrutar juntos como pareja, ¿comprendes? Llevamos muchos años casados y necesitamos tiempo para nosotros». Sus palabras me hirieron profundamente, pero asentí como era mi costumbre cuando buscaba mantener la armonía. «Claro que sí, cariño,
Solo deseo su felicidad, respondí, aunque en mi interior sentía como si me estuvieran arrancando el corazón poco a poco. Rodrigo, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó y me puso la mano en el hombro. Eres la mejor suegra del mundo, Lourdes, por eso te queremos tanto. Sin embargo, la mirada no reflejaba el mismo afecto que sus palabras. Los días previos al viaje estuvieron llenos de emoción y nerviosismo. Organicé y reorganicé mi maleta en 3 ocasiones, asegurándome de llevar solo la ropa que habían aprobado. Verifiqué minuciosamente todos los documentos, las reservas y los seguros de viaje. Todo parecía estar en orden, al menos eso pensaba. La noche antes del vuelo, no logré conciliar el sueño. Permanecí despierta reflexionando sobre el arduo trabajo que había realizado para hacer realidad este sueño, no solo para mí, sino también para compartirlo con otros. A pesar de las críticas y comentarios hirientes, seguía sintiendo un profundo amor por aquellos a quienes más quería. Al día siguiente, nos disponíamos a embarcar en una aventura que permanecería en nuestra memoria para siempre. Sin embargo, el día del vuelo llegó con un cielo gris que parecía augurar lo inesperado. Desperté a las 4 de la madrugada, como era mi rutina diaria para trabajar, pero esta vez era para prepararme para el viaje de mis sueños. Vestí el atuendo seleccionado por Rebeca, unos zapatos que me apretaban y me maquillé con esmero en busca de una apariencia impecable, adecuada para Europa según sus comentarios. Al llegar al lugar acordado, Rebeca y Rodrigo ya se encontraban allí con sus sofisticadas maletas. De inmediato noté que sus conjuntos valían más que todas mis prendas juntas, pero preferí no mencionarlo. Les saludé con entusiasmo al llegar, llevando mis documentos, pasaportes y la carpeta con todas las reservas que había organizado con esmero durante semanas. Durante el trayecto al aeropuerto, permanecí en silencio en el asiento trasero del taxi mientras ellos conversaban sobre los destinos que tenían planeado visitar y las imágenes que capturarían para compartir en sus redes sociales. De vez en cuando Rodrigo me observaba a través del espejo retrovisor con una expresión enigmática. Mientras tanto, Rebeca estaba concentrada en su celular, seguramente informando a sus amigas sobre el viaje que su madre les había regalado en el aeropuerto. Como de costumbre, me encargué de todo, entregué los pasaportes en el mostrador de facturación, confirmé los asientos y saqué el exceso de equipaje de sus maletas sin quejarme. La empleada me dedicó una sonrisa y me dijo que el viaje en familia será encantador, señora. Van a crear recuerdos preciosos. Si ella supiera lo que estaba por venir. Mientras esperábamos en la sala de embarque, Rodrigo se acercó y me pidió amablemente que me sentara un poco más lejos para poder tomarse unas fotos. Lo miré sin comprender del todo, pero obedecí como si fuera una niña regañada. Desde lejos, los vi posando para selfies, riendo y abrazándose como si yo no estuviera presente. Una mujer mayor que estaba cerca de mí me preguntó si también iba de viaje con mi familia. Con una sonrisa en el rostro, confirmé, claro, iremos a Europa. Es un obsequio que les di a mi hija y a mi yerno. Con ternura en su mirada, expresó, qué acto tan desinteresado el tuyo, los niños de hoy tienen la suerte de contar con madres como tú. Sus palabras me reconfortaron, aunque también despertaron en mí una melancolía inexplicable. Al anunciar la salida de nuestro vuelo, me levanté emocionada para unirme a la fila, pero Rebeca me detuvo. Espera, mamá, dijo, Rodrigo y yo necesitamos hablar contigo. En ese momento, mi corazón empezó a latir más rápido, percibiendo algo en sus voces que me inquietaba profundamente. Se acercaron a mí con una expresión grave en el rostro. Con expresiones serias y casi solemnes, Rebeca tomó mis manos y me miró fijamente a los ojos. Mamá, hemos reflexionado mucho y creemos que es mejor emprender este viaje solos, dijo. Sus palabras me impactaron como un cubo de agua fría. ¿Cómo? Pregunté,
insegura de si había entendido correctamente. Rodrigo aclaró su garganta y prosiguió: sucede que no sientes vergüenza, suegra. Tu forma de vestir, de hablar y de comportarte no encaja con el entorno en el que queremos vivir en Europa. Nos apena que la gente. Observé con sorpresa cómo el mundo se detenía a mi alrededor mientras las palabras de mi yerno resonaban en mis oídos como un eco doloroso. Mi propia hija sintió y, con pesar, añadió: mamá, lo siento, pero es la realidad. Preferimos emprender este viaje solos. Tú puedes quedarte aquí y disfrutar de unos días de descanso. Aunque murmuré con voz quebrada sobre haber pagado todo, desde los 0,000 pesos hasta los hoteles, Rodrigo me interrumpió amablemente: sí, te lo agradecemos mucho. Por eso necesitamos que nos entregues los pasaportes y los documentos. Con todo cerrado, podemos viajar sin problemas. Tuve una reacción de sorpresa al ver sus rostros, los observé como si fueran desconocidos. No podía reconocer a mi querida Rebeca, a quien había cuidado con tanto cariño y dedicación, a quien había mimado en sus momentos de enfermedad, por quien había trabajado incansablemente todos estos años. Tampoco podía creer que el hombre al que había tratado como a un hijo, al que había acogido en mi familia con los brazos abiertos, fuera esa persona. Rebeca, por favor, rogué mientras las lágrimas empezaban a empañar mis ojos. Este es nuestro viaje en familia, el que hemos estado planeando juntos durante meses. La decisión está tomada, mamá, contestó con una frialdad en la mirada que nunca antes había presenciado. Entrega los papeles y retírate a casa. A nuestra vuelta, te informaremos de cómo transcurrió todo. Las personas a nuestro alrededor empezaron a observar. Algunos viajeros murmuraban entre sí, indicándonos de manera sutil. Me percaté de que estaba siendo avergonzada en público por las dos personas que más quería en la vida. Con las manos temblorosas, extraje los documentos de identidad de mi bolso. Los sujetaba contra mi pecho, como si fueran el único lazo que me unía a esta ilusión. Frente a mis ojos, vi cómo todo se desmoronaba. Por favor, repite una vez más, pero con un hilo de voz, insistió Rebeca, ya sin paciencia en su tono. A pesar de tener el corazón destrozado, mantuve la poca dignidad que me quedaba al entregarles los pasaportes y los documentos de viaje. Rodrigo los recibió con una sonrisa de satisfacción, como si hubiera ganado una batalla que desconocía que estábamos librando. Mientras guardaba su pasaporte en su elegante bolso de diseñador, Rebeca evitó cruzar miradas conmigo. Ese mismo bolso que yo le había regalado, el regalo del año pasado por su cumpleaños, fue recibido con un murmullo sin convicción. Gracias, mamá, sabía que comprenderías, dijo mientras se aferraba al brazo de Rodrigo. Prometió traer muchos regalos de Europa cuando regresaran y mencionó lo emocionante que sería ver todas las fotos que tomarían. Los vi dirigirse hacia la puerta de embarque, agarrados de la mano y riendo juntos como si se hubieran liberado de un peso enorme. Ese peso era yo, la mujer que lo entendía y que había estado ahí incondicionalmente, trabajando sin descanso día y noche. Concederles este viaje por el cual había renunciado a sus propios anhelos para hacer los suyos realidad. Me encontraba allí, inmóvil en el centro del aeropuerto, con mi maleta a un lado y mi bolso colgando del hombro. A mi alrededor, la gente seguía pasando, familias contentas rumbo a sus vacaciones, parejas emocionadas por sus aventuras, y yo, una mujer de 72 años abandonada como un objeto inservible. Finalmente, las lágrimas empezaron a recorrer mis mejillas. No eran lágrimas únicamente de tristeza, sino de una vergüenza tan profunda que me causaba dolor físico. Tomé asiento en una de las butacas de la sala de espera, intentando asimilar lo sucedido recientemente. Reflexionaba sobre cómo había llegado a esa situación, en qué momento me había vuelto una carga para mi propia hija. En ese instante,
Una empleada del aeropuerto se acercó con amabilidad y me preguntó si me encontraba bien, ofreciéndome su ayuda. Su amabilidad provocó que mis lágrimas brotaran con más intensidad. Decliné la oferta con un gesto y susurré que solo requería un instante. Permanecí en mi asiento por casi una hora, observando las idas y venidas de los vuelos, las despedidas y reencuentros familiares. En cierto momento, escuché la llamada de mi vuelo, aquel en el que debía haber viajado con mi hija y mi yerno hacia París, un viaje que había costeado con mis ahorros de toda la vida. Sin embargo, en medio de mi aflicción, algo cambió en mi interior. Una chispa de dignidad, que creía apagada, comenzó a brillar de nuevo. Sequé mis lágrimas y, en el bolso, encontré mi teléfono y recordé una llamada importante que debía hacer. Era una decisión que había estado postergando demasiado tiempo. Marqué el número de Adrián, mi abogado de confianza, quien se ha encargado de todos mis asuntos legales y la compra de mis propiedades en los últimos años. Adrián, un hombre honesto de mi misma generación, siempre me ha tratado con respeto y profesionalismo. Al contestar el teléfono, le dije, Adrián, soy Lourdes. Mi voz sonaba más segura de lo que esperaba. Necesito que realices algo por mí de inmediato. Por supuesto, Lourdes. ¿En qué puedo ayudarte? Deseo cancelar todas las tarjetas de crédito adicionales que entregué a mi hija y a mi yerno. Asimismo, solicito que se bloquee el acceso a la cuenta compartida que tengo con Rebeca de inmediato, antes de su viaje a Europa. Al otro lado de la línea, hubo un momento de silencio. Adrián me conocía lo suficiente para comprender que no tomaba decisiones apresuradas, especialmente en asuntos relacionados con dinero y familia. ¿Estás segura de esto, Lourdes? Es una decisión importante, me preguntó. Nunca he estado tan segura de algo en mi vida, respondí, sorprendida. Consistencia en mi propia voz. Asimismo, solicito que gestiones la documentación para excluir a Rebeca como heredera de mis bienes. Requiero reflexionar sobre este asunto, pero de momento deseo resguardar lo que he edificado. Entendido. Comenzaré a trabajar en esto de inmediato. ¿Es necesario que vaya a recogerte a casa? ¿En qué lugar te encuentras? Estoy en el aeropuerto, pero no te preocupes, tomaré un taxi a casa. Tras finalizar la llamada, experimenté una sensación de liberación inusual. Por primera vez en meses, había tomado una decisión por mi propia cuenta. Preocuparme por la opinión o los sentimientos de los demás generaba una sensación a la vez aterradora y emocionante. Mientras aguardaba la llegada del taxi, un mensaje de texto de Rebeca anunció: «Ya estamos en el avión, mamá. Gracias por comprender. Te queremos mucho». La paradoja de sus palabras casi me hace reír, de no ser por lo dolorosas que resultaban. Su cariño era evidente en sus acciones. Durante el trayecto de vuelta a casa, observaba la ciudad desde la ventana del taxi con una nueva perspectiva. Las calles que recorrí durante años, los edificios donde trabajé, los parques que solían ser mi refugio. Cuando era pequeña, llevé a Rebeca y todo permanecía igual, pero yo había experimentado un cambio total en esas pocas horas. Al regresar a casa, me quité los zapatos que me molestaban los pies y el vestido que nunca me había gustado. Me puse mi bata cómoda, aquella que Rebeca solía criticar por ser demasiado antigua, y me preparé una taza de té. Me senté en mi sillón preferido, el cual Rodrigo había tachado de anticuado. Por primera vez en meses, me sentí en armonía conmigo misma. En ese momento, sonó el teléfono. Era Adrián confirmando que todo había sido cancelado y congelado, tal como le había solicitado. Lourdes me dijo que no sabía qué había ocurrido, pero quiero comunicarte que actuaste de manera correcta.
Es inaceptable que te hayan tratado de la forma que imagino que te trataron. Aquella noche, estando sola en casa, tomé una decisión que transformaría mi existencia para siempre. No logré conciliar el sueño, permanecí despierta hasta la madrugada, sentada en la cocina con una taza de té ya fría, reflexionando sobre todo lo sucedido. Cada vez que cerraba los ojos, la expresión de desprecio de Rodrigo y la frialdad en la mirada de mi propia hija se proyectaban en mi mente, mientras las palabras nos avergüenzas resonaban una y otra vez, como un disco rayado. Al día siguiente, durante mi desayuno, recibí una llamada de Rebeca desde París. Me informó sobre un problema con las tarjetas y la reservación del hotel. Me pidió que contactara al banco. A pesar de su tono desesperado, no mostró arrepentimiento por lo sucedido en el aeropuerto. Al contestar, le pregunté por el clima en París con tranquilidad. Sin embargo, Rebeca me interrumpió, indicando que no había tiempo para charlas y que era urgente resolver la situación. Justo en este momento, nos encontramos en el vestíbulo del hotel y la situación es bastante incómoda. Me resulta curioso, mientras tomaba un sorbo de mi café, recordar que ayer era yo quien los ponía en situaciones incómodas a ustedes. Ahora son ustedes los que se sienten incómodos por no poder pagar su estadía en el hotel. Drenia exclamó al teléfono, ¿de qué estás hablando? ¿Qué has hecho? Siguiendo exactamente lo que me enseñaron ayer, tomé una decisión pensando únicamente en mi propio bienestar, sin considerar los sentimientos de los demás. Colgué el teléfono y lo apagué. Por primera vez en años, el silencio de mi hogar no me pareció solitario, sino reconfortante. En los días siguientes, decidí no contestar las llamadas insistentes ni los mensajes urgentes. Me enfoqué en algo que había descuidado por mucho tiempo, dedicar tiempo para mí misma. Una mañana, mientras desayunaba y hojeaba el periódico, me topé con un anuncio que capturó mi atención. Se trataba de apartamentos frente al mar en Santa Elena, la ciudad costera más hermosa del país. El anuncio prometía vivir los años dorados con tranquilidad y belleza. La imagen mostraba un elegante edificio con vistas al océano, rodeado de palmeras y jardines. Siempre había anhelado vivir cerca del mar, escuchar las olas cada mañana y sentir la serenidad que ofrecía. Sintiendo la brisa marina en mi cara, marqué de inmediato el número del anuncio. Una voz amable contestó y me proporcionó todos los detalles necesarios. Los pisos estaban totalmente equipados, ofrecían una vista impresionante y se encontraban en una zona tranquila ideal para personas de mi edad. El precio era accesible y con la venta de una de mis propiedades, podría adquirirlo sin afectar mis ahorros. ¿Podría visitarlo este fin de semana?, pregunté a Drenia. Por supuesto, señora. ¿Vendrá sola o acompañada de su familia? Completamente sola, respondí. Esas palabras resonaron en mis oídos como una melodía. El viernes pasado, me dirigí a Santa Elena en autobús por la mañana. Durante las 3 horas de trayecto, observaba por la ventana como una turista en mi propia nación. Había pasado mucho tiempo desde mi última aventura en solitario, tomando decisiones sin consultar a nadie y sin priorizar las necesidades de los demás. Desde el primer instante, Santa Elena me cautivó. Este pequeño pueblo costero con sus calles empedradas, casas coloniales de colores vibrantes y un hermoso malecón donde la gente caminaba tranquilamente, despertó mi interés. El aroma a sal y a libertad impregnaba el aire. El apartamento superó todas mis expectativas. Estaba ubicado en un segundo piso con una terraza espaciosa que tenía vistas directas al mar. Desde allí, disfrutaba del amanecer cada mañana y escuchaba el constante sonido de las olas. Los muebles eran simples pero confortables, y la cocina, aunque pequeña, era funcional para preparar mis comidas mientras contemplaba el océano. Al verlo,
le dije al agente inmobiliario que lo quería sin dudarlo ni consultar con mi familia. Ellos ya tomaron decisiones sin contar conmigo, ahora era mi momento. Esa misma tarde, firmé toda la documentación necesaria. Tras abonar la entrada, el agente me observó con asombro. No es común ver a mujeres de su edad tomando decisiones tan valientes. Señora Lourdes, la felicito. Al regresar a mi ciudad, experimenté una euforia que no había sentido en años. Tenía un plan, un futuro y, por primera vez en mucho tiempo, ese futuro era exclusivamente mío. Durante la semana siguiente, me dediqué a organizar mi mudanza, vendiendo los muebles innecesarios y empacando solo lo esencial. El teléfono no dejaba de sonar. Rebeca y Rodrigo habían vuelto. Después de una semana en Europa, cuando se quedaron sin fondos en efectivo, los mensajes que recibía variaban entre ruegos desesperados y reclamos indignados. Mamá, esto es inhumano y desproporcionado. Solo dijimos la verdad, expresaba uno de los mensajes de Rebeca. Suegra, está bien, cometimos un error, pero no puede cortarnos todo el dinero de esta manera. Somos familia, suplicaba Rodrigo en otro mensaje. A pesar de ello, ya había tomado una decisión. El día de mi mudanza, dejé una carta sobre la mesa de la cocina de mi antigua casa, explicando que la casa quedaría. La vivienda estaba arrendada y se estableció que toda comunicación debía ser a través de Adrián. Olvidé proporcionar mi nueva dirección. Al partir el camión de mudanzas de la casa donde había residido por 15 años, no me detuve a mirar atrás. En cambio, dirigí mi mirada hacia la carretera que me conducía hacia mi nueva etapa. Llegar a Santa Elena significó un renacimiento. Al despertar en mi nuevo apartamento por primera vez, el sonido de las gaviotas y la brisa marina entrando por la ventana me recibieron. Me levanté tranquilamente, preparé café en mi flamante cocina y salí a la terraza para contemplar el amanecer sobre el mar. Por primera vez en muchos años, no me obligaba a preparar el desayuno de nadie más. Ahora podía disfrutar de la tranquilidad sin preocuparme por satisfacer a los demás ni ocultar mi verdadera identidad. Mis primeros días los dediqué a explorar mi nuevo hogar en Santa Elena, un encantador pueblo lleno de vida y a la vez apacible. Descubrí un mercado local donde los vendedores me recibían con sonrisas sinceras y me trataban como a una vecina más, no como a una intrusa. Encontré una acogedora panadería donde el olor a pan recién hecho me transportaba a mi niñez y a una biblioteca de barrio donde solía leer frente al mar. Durante un paseo matutino por el malecón, me topé con Patricia, una mujer de mi misma edad que residía en mi edificio. Su cabello plateado estaba impecablemente peinado y su sonrisa radiante iluminaba su rostro por completo. Tú eres la recién llegada del apartamento 2B, dijo con entusiasmo. Con curiosidad amigable, me preguntó, soy Patricia y vivo en el 2A. Bienvenida al paraíso. Patricia se convirtió en mi primera amiga en Santa Elena, al igual que yo, era viuda. Durante toda su vida había sido maestra y se había trasladado al pueblo hace 5 años al jubilarse. Sus 3 hijos la visitaban regularmente, tratándola con un respeto y cariño que yo no había sentido en mucho tiempo. Una tarde, mientras disfrutábamos de té en su terraza, me dijo, los hijos son como las plantas. Si los riegas demasiado, se pudren. Si no los riegas, se secan. Pero si encuentras el equilibrio ideal, las palabras de ella me llevaron a reflexionar sobre mis errores con Rebeca, el amor agobiante que creía correcto. A través de Patricia, conocí a Estela, una mujer alegre y extrovertida que lideraba un grupo de actividades para personas mayores en el centro comunitario. Debes unirte a nuestras reuniones, insistió cuando me la presentó Patricia. Realizamos yoga, clases de baile, talleres de arte y los jueves tenemos un club de lectura muy divertido.
Al principio me resistí, pero finalmente me uní. Durante años, creía que no era alguien que participara en eventos sociales, que mi lugar era en casa cuidando a los demás. Sin embargo, Patricia me obligó a aceptar la invitación. Mañana a las 9 vendrá por mí. La primera clase de yoga fue reveladora. Ahí estaba yo, una mujer de 72 años que nunca había hecho ejercicio más allá de subir escaleras, intentando tocar mis pies y respirar profundamente. Al principio me sentí algo ridícula, pero la instructora, una joven llamada Carmen, me ayudó con calma y me aseguró que no. Practicar yoga no tiene una forma incorrecta, sino que se trata de explorar y comprender nuestro propio cuerpo. La señora Lourdes posee una asombrosa flexibilidad natural, como me comentó tras la tercera clase. Parece que fue muy activa en su juventud. Le expliqué que he sido costurera durante toda mi vida y que mis manos están acostumbradas a movimientos precisos y delicados. Eso es evidente. Tiene unas manos hermosas y muy expresivas. Fue Carmen quien me sugirió la posibilidad de abrir un pequeño taller de costura. En el pueblo, hay muchas personas que necesitan arreglos y ajustes, pero a veces les falta el tiempo. Desplazarse hasta la urbe para hallar a una persona competente para ocupar ese lugar vacante me pareció una excelente idea. No era tanto por la necesidad de dinero, sino por el anhelo profundo de volver a sentir las telas entre mis dedos, escuchar el zumbido de mi máquina de coser y experimentar la satisfacción de crear algo bello con mis propias manos. Opté por transformar la habitación de invitados de mi piso en un diminuto taller. Adquirí una máquina de coser nueva y actual, pero con la misma excelencia que la que había utilizado durante tantos años. Organicé mis hilos por tonalidades, colgué mis tijeras preferidas en la pared y coloqué una mesa. Donde podía expandir las telas se convirtió en mi espacio personalizado a mi gusto. La noticia de la llegada de una modista nueva al pueblo se difundió velozmente. La primera clienta que tuve fue la señora Carmen, la propietaria de la panadería, quien requería ajustar un vestido para la boda de su nieta. Al entregarle el vestido impecable, con algunos detalles especiales que añadí sin costo adicional, sus ojos se llenaron de lágrimas. Señora Lourdes, esto es verdadero arte, me dijo mientras me abrazaba con fuerza. Mi nieta lucirá como una princesa. Cuando le mencioné el precio, insistió en pagarme el doble, lo cual no me pareció justo. Un trabajo de esta calidad tiene un valor incalculable. Pronto, mi modesto taller se vio abarrotado de encargos, desde vestidos de fiesta hasta arreglos de pantalones y cortinas para viviendas recién construidas. Cada proyecto suponía un desafío que me entusiasmaba resolver. Sin embargo, más allá del trabajo en sí, disfrutaba de las charlas con mis clientas. Ellas venían a mi taller no solo por las prendas, sino también para compartir un café, contarme sus historias y pedirme consejos. Sin darme cuenta, me había convertido en un atardecer de jueves, mientras daba los últimos puntos al borde de una falda, Patricia se acercó con un aire enigmático en su rostro. Lourdes, necesito contarte algo, dijo. Recordando a Mateo, el anciano viudo de 68 años que solía vivir en el edificio de enfrente y que solía ser un exitoso empresario en la capital antes de su jubilación, Patricia mencionó su reputación de ser un caballero y de ayudar a las vecinas con las compras pesadas. ¿Qué habrá pasado con él?, pregunté mientras cortaba el hilo. Patricia, con una expresión traviesa, me mencionó y me preguntó si me gustaría acompañarlo a cenar el sábado. Él elogió cómo te has adaptado al pueblo y te considera una mujer muy interesante. Al principio, me asusté ante la idea de una cita a mi edad, considerando todo lo que había vivido. Sin embargo, luego pensé en la nueva versión de mí misma, en la mujer que había tomado decisiones valientes y había comenzado una nueva vida. ¿Por qué no explorar también la posibilidad de una nueva compañía? Así que le dije que sí,
sorprendiéndome a mí misma. Llegó el sábado por la noche, a una velocidad mayor de la esperada. Me preparé con esmero seleccionando un vestido verde esmeralda que había ajustado personalmente para que me quedara impecable y unos zapatos elegantes pero cómodos al mirarme en el espejo, por primera vez en mucho tiempo. Me agradó lo que vi, no representaba lo que otros deseaban que fuera, sino simplemente Lourdes, con mi cabello plateado natural y mis arrugas que narraban las experiencias de una vida plena. Mateo llegó a las 7 en punto con un pequeño ramo de flores silvestres que había recolectado del jardín comunitario. Era un hombre distinguido con ojos. Lourdes lucía bella con su amabilidad y una sonrisa que transmitía auténtico calor. Me dijo que me veía hermosa sin exagerar, simplemente como una observación sincera. Decidimos cenar en un restaurante pequeño junto al mar, un lugar acogedor donde las velas se mecían con la brisa marina. Durante la cena, conversamos de todo un poco. Me contó sobre su trayectoria como empresario, cómo dedicó décadas a construir una empresa de transporte que finalmente vendió para disfrutar de su jubilación. También me confesó que era viudo, que había perdido a su esposa hace 3 años después de 40 años juntos. En una conversación sobre matrimonios felices, Drenia me cuestionó acerca de si tengo descendencia. Al compartir un postre, mencioné que tengo una hija. Fue la primera vez en mucho tiempo que pude mencionar a Rebeca sin sentir un dolor inmediato. A pesar de que estamos atravesando un momento complicado, pude expresarlo. En ocasiones, los hijos crecen y se convierten en individuos que no esperábamos. Mateo mostró su comprensión al respecto. Mis 2 hijos residen en el extranjero y los veo pocas veces al año. Sin embargo, cuando nos reunimos, el tiempo parece no haber pasado. En mi opinión, la clave radica en amar sin sofocar y en estar presente sin ser invasivo. Las palabras que me dijo me impactaron profundamente. Eran justo lo que necesitaba escuchar, no como un juicio, sino como una reflexión compartida entre 2 personas que tenían la experiencia suficiente para comprender las complejidades de las relaciones familiares. En las semanas siguientes, Mateo y yo empezamos a pasar tiempo juntos de forma regular. No se trataba de un romance apasionado como en las novelas, sino de algo mucho más valioso, una amistad profunda que poco a poco se transformaba en una compañía mutua. Disfrutábamos de paseos por la playa al atardecer, cocinábamos juntos los domingos y compartíamos lecturas. En la tranquilidad de la terraza, ya sea la suya o la mía, en uno de esos apacibles domingos, mi teléfono sonó después de casi 3 meses de silencio en mi nueva vida. Mateo me dio permiso con un gesto para que contestara. Al otro lado de la línea, la voz de Rebeca sonaba distinta, frágil y necesitada. Sorprendentemente tranquila, le respondí y escuché su confesión. Rodrigo y ella se separaron. Él la abandonó por una compañera de trabajo, dejándola con las deudas del apartamento. Sin un destino a donde dirigirme, experimenté una sensación punzante en el pecho, aunque no era la misma desesperación absoluta que habría sentido meses atrás. Se trataba de compasión combinada con límites bien definidos. Lamento escuchar eso, Rebeca, expresé sinceramente. ¿Puedo ir a tu casa? Necesito un lugar donde alojarme mientras resuelvo todo esto. La casa está alquilada, respondí. Ya no vivo allí. Tras un largo silencio, preguntó, ¿dónde vives? He construido una nueva vida, Rebeca. Una vida donde me respetan y valoran. Mamá, por favor. Sé que me equivoqué contigo, pero soy tu hija. No tengo a nadie más. Sus palabras me hirieron, pero también Rebeca, siempre serás mi hija y te amaré eternamente, pero el amor no implica tolerar malos tratos. Tú tomaste decisiones dolorosas y yo las mías. Por lo tanto, no te abandonaré, te apoyaré. Depositaré dinero en tu cuenta para que puedas alquilar un lugar por unos meses.
Esto te dará la oportunidad de encontrar trabajo y reorganizar tu vida. No te salvaré de las consecuencias de tus actos, pero estaré aquí para ti. Cuando estés lista para tener una conversación sincera, estaré aquí para ti, Rebeca. Aceptaré la responsabilidad por el daño que me ocasionaste y estaré disponible para recibir el trato que merezco, pero solo estaré presente en este lugar en el momento adecuado. ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde estás tú? Estoy donde debo estar, respondí. Cuidándote, Rebeca. Al colgar el teléfono, noté que mis ojos se humedecían, pero no eran lágrimas de sufrimiento, sino de liberación. Eran lágrimas de una madre que finalmente entendía la diferencia entre amar y permitir. Mateo tomó mi mano con delicadeza. ¿Estás bien? Todo está bien, respondí. Y por primera vez en mucho tiempo, era la pura verdad. Todo estaba en orden. Durante la cena en mi terraza, mientras escuchábamos el murmullo de las olas, compartí con Mateo toda mi historia, desde el episodio en el aeropuerto hasta la decisión de transformar mi vida. Él me escuchó sin emitir juicios ni ofrecer soluciones, simplemente estuvo presente y comprensivo. Al concluir, me reconfortó con sus palabras: Lourdes, eres una mujer de gran valentía. Aunque le confesé que en ocasiones no me siento valiente, sino más bien como una anciana egoísta que abandonó a su familia. Su pregunta me llevó a reflexionar sobre si fui yo quien abandonó a mi familia o si, en realidad, fue mi familia la que me abandonó primero. En los días posteriores, reflexioné mucho sobre las palabras de Mateo y me cuestioné quién había sido el que realmente abandonó a quién. Los meses siguientes transcurrieron en una tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. Mi rutina en Santa Elena se había convertido en algo ideal para mí. Cada mañana despertaba con el sonido del mar, trabajaba en mi taller por las mañanas, almorzaba con Patricia o Estela, y disfrutaba las tardes con Mateo paseando por la playa o charlando en nuestras terrazas. Era una vida sencilla pero sumamente gratificante. Mi pequeño negocio de costura había prosperado. Mi éxito ha sido mayor de lo que alguna vez imaginé. Además de reparar prendas, empecé a crear diseños exclusivos para eventos especiales. Las mujeres de la localidad confiaban en mi criterio y habilidades, y cada proyecto lo disfrutaba como si fuera una pieza única. En una tarde de octubre, mientras finalizaba un vestido en tono coral para una quinceañera, recibí una llamada inesperada de mi abogado, Adrián. Lourdes, necesito hablarte de algo importante. Rebeca ha estado preguntando por ti. Ha visitado mi despacho en 3 ocasiones. En las semanas recientes, me han estado consultando sobre cómo comunicarse contigo. Les expliqué que toda comunicación debe ser canalizada a través de mí y que tú decidirás si deseas contestar o no. Sin embargo, hay algo más que noté en Lourdes. Su apariencia es distinta, más sencilla, diría yo. Ha encontrado empleo como secretaria en una empresa pequeña. Reside en un modesto apartamento y parece estar esforzándose genuinamente por reconstruir su vida. Sus palabras me conmovieron, pero también me pusieron en alerta. Había aprendido a resguardar mi corazón de las influencias emocionales. ¿Podrías decirle a Adrián que si realmente desea conversar conmigo, puede redactar una carta personal a mano explicando detalladamente sus sentimientos y razones? Estaré dispuesta a considerar su solicitud una vez leída la carta. Es lamentable no poder tener una conversación, le proporcionaré mi dirección. La respuesta de Adrián fue muy acertada. Transmitiré el mensaje. Un par de semanas más tarde, Adrián me envió una carta de Rebeca por correo. El sobre tenía mi nombre escrito con la misma caligrafía que le enseñé cuando era pequeña, esa escritura cuidadosa que solía usar para hacer la tarea escolar. Abrí la carta con las manos temblorosas, sin saber qué esperar. Comenzaba la carta con querida mamá.
No estoy segura si tengo derecho a llamarte mamá después de todo lo que hice, pero no sé cómo dirigirme de otra manera a ti. He intentado escribir. He escrito esta carta en repetidas ocasiones durante los últimos meses y siempre acabo destrozándola al no hallar las palabras adecuadas para expresar mi profundo arrepentimiento. El escrito se extendía a lo largo de 3 extensas páginas. Rebeca detallaba minuciosamente todo lo sucedido desde mi partida. Relataba cómo Rodrigo había comenzado a tratarla de manera desagradable en cuanto se percató de que ya no tenía acceso a mi dinero, cómo había empezado a salir con una colega más joven y cómo la había dejado con todas las deudas y responsabilidades. Lo peor no fue lo que Rodrigo me hizo, sino darme cuenta de que te traté de la misma manera. Te utilicé, te menosprecié y te consideré una molestia en lugar de la madre cariñosa que siempre has sido. No tengo excusas para mi conducta, solo un profundo arrepentimiento y la esperanza de que algún día puedas perdonarme. La carta finalizaba con una frase que me conmovió: no te pido que vuelvas a tenerme en tu vida, mamá. Solo deseo que sepas que finalmente comprendo el dolor que te causé y que trabajo cada día para mejorar. Transformarme en la hija que merecías desde el principio fue mi deseo aquella noche en la que el insomnio me invadió. Recorrí la terraza contemplando el mar, mientras en mi interior las emociones se agitaban como las olas que rompían en la orilla. Mateo, al notar las luces encendidas en mi apartamento, se acercó con 2 tazas de té. Sin más, me preguntó si quería hablar. Le entregué la carta y procedí a leerla en voz alta. En silencio, él escuchó atentamente, permitiendo que las palabras llenaran el espacio entre ambos. Después de escuchar, ¿qué sientes?, Drenia me cuestionó sobre mi finalización de confusión. Admití que una parte de mí anhela acercarme a ella, abrazarla y asegurarle que todo está perdonado. Sin embargo, otra parte de mí teme que sea un intento de manipulación para conseguir lo que necesita de mí. Al reflexionar sobre mi instinto, llegué a la conclusión de que la carta parece auténtica y el dolor expresado parece genuino. Aunque mi instinto también me advierte que no debo apresurarme en tomar una decisión. Mateo sabiamente me aconsejó que me tome mi tiempo y que, si el arrepentimiento es sincero, seguirá estando presente. En 1 mes, en 2 meses, no hay ninguna prisa para perdonar o reconciliarse. En las próximas semanas, releí el texto varias veces y también conversé con Patricia y Estela, quienes me ofrecieron puntos de vista distintos pero igualmente valiosos. Patricia, que había vivido una situación similar con uno de sus hijos, me aconsejó ser precavido pero mantener la puerta abierta. Por otro lado, Estela, de manera más directa, me instó a que si mi hija había cambiado de verdad, debía demostrarlo con acciones, no solo con palabras. Finalmente, tras 1 mes, después de reflexionar, decidí que era el momento de responder a Rebeca, pero lo haría a mi manera. Redacté una carta en la que la invitaba a visitarme en Santa Elena, estableciendo condiciones concretas. Le propuse que viniera durante un fin de semana, se alojara en un hotel del pueblo y que tuviéramos conversaciones progresivas para evaluar si era factible reconstruir nuestra relación sobre nuevas bases saludables. Cuando Rebeca llegó a Santa Elena un viernes por la tarde, apenas la reconocí. La mujer que descendió del autobús no era la misma persona que me había avergonzado en el aeropuerto hace 8 meses. Había bajado de peso, pero lucía más natural. Su cabello era más sencillo, sin los tratamientos caros de antes, y vestía con modestia pero con elegancia. Sin embargo, lo que más me impactó fue la expresión en sus ojos. Había una sinceridad humilde que nunca antes le había visto. Nos encontramos en el malecón, con Mateo a mi lado para darme apoyo moral, manteniéndose en una distancia respetuosa. Cuando Rebeca me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas y simplemente dijo, «Mamá». Y en esa simple palabra,
Hacía años que lamentaba mis acciones cuando saludé a Rebeca con compostura pero sin frialdad. Juntas recorrimos la playa mientras ella compartía detalles de su vida en los últimos meses. Me habló de su sencillo empleo y de cómo había aprendido a vivir con menos, recordando las noches en las que lloraba al comprender el daño que me había causado. Tras la partida de Rodrigo, confesó, al principio, mi instinto fue buscarte, esperando que me salvaras como solías hacer. Pero cuando me dijiste, al principio, experimenté mucha ira al creer que eras despiadado y me habías dejado de lado en mi momento de mayor necesidad. Al detenerse, clavó su mirada en mis ojos. Al enfrentar mis desafíos en soledad por primera vez, comprendí su acierto. La responsabilidad de mis elecciones era algo desconocido, confiaba en que tú resolverías todo. Sus palabras me impactaron, aunque mantuve mi cautela. Las palabras eran simples, las acciones, cruciales. Durante el fin de semana, tuve la oportunidad de mostrarle mi nueva vida. La invité a conocer mi apartamento y mi taller de costura, donde también le presenté a Patricia y Estela. Una noche cenamos con Mateo y pude notar su sorpresa al observar la relación respetuosa y cariñosa que habíamos cultivado. En la última noche, mientras paseábamos por el malecón bajo las estrellas, me dijo, «Nunca te había visto tan feliz, mamá». En ese momento, al preguntarme si me sentía libre, respondí afirmativamente. Libre de la necesidad de complacer a otros a expensas de mi propia felicidad, libre de la culpa que me llevaba a aceptar maltratos, y libre de la idea de, el amor implica renunciar a mi dignidad. ¿Podrás perdonarme en algún momento? Me cuestionó con una voz llena de emoción. Ya te he perdonado, Rebeca, respondí, sorprendiéndome a mí misma. Lo hice porque aferrarme al resentimiento me dañaba más a mí que a ti. Sin embargo, perdonar no implica olvidar ni regresar a viejas dinámicas. ¿Qué implica entonces? Significa que, si deseas que nuestra relación prospere, será una relación renovada entre dos mujeres adultas que se respetan mutuamente. Significa que ya no seré la misma. La madre que resuelve todos tus dilemas ya no será la hija que pueda tratarme mal, pues sabe que siempre estaré presente. En los meses siguientes, Rebeca y yo iniciamos la reconstrucción de nuestra relación de manera gradual. Se trasladó a una ciudad más cercana a Santa Elena, consiguió un empleo mejor y comenzó a visitarme mensualmente. Sin embargo, estas visitas tenían un matiz distinto. Venía a conocer quién era realmente yo, no a solicitarme dinero o favores. Un año después de aquel fatídico día en el aeropuerto, Rebeca vino a verme con una noticia especial. Me dijo, con una sonrisa tímida, que había conocido a alguien. Se llama Teodoro, es maestro de primaria y es distinto. Me trata con cortesía, me escucha, me hace reír y, lo más relevante, al contarle toda la historia de lo que hice, no me juzgó ni se excusó. Me dijo que lo esencial era la persona en la que me estaba convirtiendo. En su próxima visita conocí a Teodoro y de inmediato me agradó. Era un hombre tranquilo e inteligente que trataba a mi hija con el cariño y el respeto que ella nunca había recibido. Recibí de Rodrigo, pero lo más relevante fue observar cómo Rebeca había experimentado un cambio en su presencia. Se mostraba más considerada, reflexiva y auténtica. 2 años después de mi llegada a Santa Elena, Rebeca y Teodoro contrajeron matrimonio en una íntima ceremonia en la playa. Me encargué de confeccionar su vestido de novia, un diseño sencillo pero refinado que realzaba su belleza natural sin excesos. Mientras la ayudaba a vestirlo el día de la boda, me expresó, «Mamá, gracias por no abandonarme. Pero también, gracias por no permitir que continuara lastimándote». Mateo y yo habíamos consolidado nuestra relación sin llegar al matrimonio, ya que considerábamos que, a nuestra edad, casarnos era más una formalidad que una necesidad.
Vivíamos como una pareja comprometida y feliz. Durante sus visitas a Santa Elena, Mateo había conocido a sus propios hijos, y juntos habíamos formado una hermosa y funcional familia extendida. Una tarde, 3 años después de aquel día trágico en el aeropuerto, me encontraba en la terraza cosiendo mientras Mateo leía a mi lado. En ese momento, sonó el teléfono y era Rebeca. «Mamá, tengo algo importante que decirte», expresó con emoción. «Estoy esperando un bebé». Mi corazón se llenó de una alegría pura y total. ¡Qué noticia tan maravillosa! Me preguntaba si te gustaría ser una abuela activa en la vida de este bebé, no como antes, sino como una abuela amorosa y orientadora, con sus propios límites y vida. Contesté con entusiasmo y sinceridad. 6 meses más tarde, tenía en mis brazos a mi nieta, una hermosa bebé llamada Elena, por Rebeca y Teodoro, en honor al pueblo donde había nacido de nuevo su abuela. Mientras la balanceaba suavemente en la terraza de mi piso con vistas al mar, el cual había sido testigo de mi transformación, reflexioné sobre el extenso camino que había recorrido. El abandono en el aeropuerto, que en su momento me había parecido la mayor traición de mi vida, resultó ser el mejor regalo que me habían dado sin saberlo. Me había obligado a descubrir mi verdadera identidad cuando nadie esperaba nada de mí, cuando no tenía que satisfacer a nadie más que a mí misma. ¿En qué estás pensando? Mateo se acercó para acariciar la cabeza de Elena y me hizo una pregunta. Reflexioné sobre cómo todo había comenzado con un abandono mientras observaba el atardecer que teñía el cielo con tonos dorados, y concluyó con mi liberación. En ocasiones, ser dejado atrás es el mejor regalo que se puede recibir. Rebeca, que había estado cocinando en la cocina, salió al balcón y escuchó mis últimas palabras. «Mamá», dijo con ternura. Le pedí perdón por haber tenido que herirla tanto para que pudiera descubrir su increíble valía. «No tienes que disculparte por eso», le respondí mientras le pasaba a Elena. Pedir disculpas equivaldría a lamentar el camino que me trajo hasta aquí, pero no lamento nada de mi vida actual. Aquella noche, mientras las 3 generaciones de mujeres compartíamos una cena en mi terraza con Mateo y Teodoro conversando animadamente sobre sus proyectos, me di cuenta de que había alcanzado algo que nunca creí posible. Había creado una familia fundamentada en el respeto mutuo, donde el amor no implicaba sacrificio personal y donde cada individuo tenía su propio valor. El sonido de las olas continuaba siendo mi nana cada noche, recordándome que, al igual que el mar siempre encuentra su camino, dirigiéndonos hacia la costa, también podemos hallar la senda hacia la dicha, sin importar cuán desorientados nos parezcamos al principio. La mujer abandonada en el aeropuerto ya no existía. En su lugar, había surgido una Lourdes que reconocía su valía, que comprendía la distinción entre amar y ceder, entre ser generosa y ser manipulada. Finalmente, esa mujer era libre. 5 años después de aquel día en el aeropuerto que transformó mi vida para siempre, cada mañana despierto en mi cama frente al mar con una sonrisa en el rostro. Hoy es un día especial, ya que mi nieta Elena está celebrando su 3er cumpleaños. Vamos a festejar en la playa de Santa Elena, que se ha convertido en el epicentro de nuestra nueva costumbre familiar. Desde mi balcón, observo a Mateo preparando la parrilla en el jardín comunitario con la misma paciencia y entrega que caracterizan todas sus acciones. A sus 73 años, sigue siendo el caballero más encantador que conozco, sorprendiéndome cada día con pequeños gestos que me hacen recordar lo afortunada que soy de haber encontrado el amor verdadero en esta etapa de mi vida. En esta etapa de mi vida, mi taller de costura ha crecido más allá de mis expectativas. Además de confeccionar prendas para las mujeres del pueblo, he comenzado a impartir clases de costura a las jóvenes de la comunidad. 2 veces por semana, mi hogar se llena de alegría y charlas mientras comparto con ellas los conocimientos adquiridos a lo largo de muchos años de experiencia.
Algunas de estas jóvenes han iniciado sus propios emprendimientos y verlas progresar me llena de un orgullo maternal que nunca imaginé sentir por personas que no son de mi familia. Mi mejor amiga y confidente sigue siendo Patricia, quien, a pesar de sus 78 años, conserva esa energía vibrante que me cautivó desde el principio. Ahora, ha inaugurado una pequeña galería de arte donde exhibe las creaciones de artistas locales. He aportado algunos bordados especiales que se han vendido a los turistas que visitan nuestro encantador pueblo. Mi relación con Rebeca ha evolucionado de una manera inesperada, demostrando que es posible superar los desafíos del pasado. Ahora, Rebeca se ha transformado en una mujer adulta que me demuestra su cariño de forma genuina, disfruta de mi compañía y valora mis consejos. Cada mes vienen a visitarme con Teodoro y Elena, y hemos creado tradiciones especiales que estoy segura mi nieta recordará siempre. Teodoro se ha convertido en el yerno que siempre anhelé. Es respetuoso, cariñoso y trata a Rebeca con la dignidad que toda mujer merece. Lo más importante es que ha aprendido a conocerme como individuo, no solo como la madre de su esposa. Compartimos la pasión por los libros y las largas charlas sobre la vida. En sus ojos puedo ver el mismo amor sincero que Mateo me muestra a diario. Elena ilumina mis días, siendo nuestra relación saludable y equilibrada. Como su abuela, la quiero de forma incondicional, pero también soy Lourdes, una mujer con su propia vida, intereses y límites. Durante sus visitas, disfrutamos juntas cocinando, jugando y paseando por la playa. Al despedirse para regresar con sus padres, no experimento la misma sensación de vacío desesperante de antaño cuando Rebeca era pequeña. Mientras preparaba el pastel de cumpleaños de Elena esta mañana, en mi cocina, recordé con claridad aquel día terrible en el aeropuerto, reviviendo el dolor y la humillación. Experimenté la sensación de que todo mi mundo se había desmoronado por completo. Si me hubieran dicho en ese momento que, 5 años después, estaría disfrutando de la vida más plena y feliz que jamás había experimentado, no lo habría creído. Sin embargo, aquí estoy, una mujer de 77 años que ha descubierto que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para establecer límites, para exigir respeto y para encontrar el verdadero amor. He comprendido que el abandono más doloroso es el que nos infligimos a nosotros mismos cuando permitimos que otros nos maltraten. Mi antigua casa en la ciudad está alquilada a una joven familia. Cuida a la persona como si fuera de su propiedad. Gracias a los ingresos del alquiler, mi trabajo como costurera y otras inversiones, puedo vivir de manera confortable sin depender de nadie. He redactado mi testamento de una forma distinta esta vez. Elena recibirá una herencia significativa, pero con la condición de que complete sus estudios y demuestre responsabilidad financiera. Rebeca también recibirá su parte, pero no será la única beneficiaria como anteriormente. He creado una pequeña fundación para apoyar a mujeres mayores que deseen emprender sus propios negocios o transformar radicalmente sus vidas. Mensualmente, brindo asistencia a 1 o 2 mujeres mediante préstamos modestos sin coste alguno y orientación individualizada. Es mi forma de expresar gratitud por lo recibido en la vida, convirtiendo mi vivencia dolorosa en un rayo de esperanza para otras personas. Al llegar las 3 de la tarde, mi hogar se colma de las risueñas voces de mi familia elegida y la familia de sangre, unidas. En ese momento, Elena corre hacia mí con sus pequeños brazos extendidos, exclamando «Abuela Lourdes», con la inocencia que solo poseen los niños. Toméla entre mis brazos, percibiendo la energía que mis músculos aún mantienen. Después de años practicando yoga y paseando por la playa, la abuela Srenia pregunta con sus ojos verdes, heredados de nuestra familia, por su pastel. Con cariño, la llevo hacia la mesa donde he colocado el pastel adornado con pequeñas sirenas, ya que Elena ha estado fascinada por el mar desde que era pequeña.
mientras todos entonamos el cumpleaños feliz en mi terraza con el mar de fondo y el cielo pintándose de colores mágicos al atardecer, observo los rostros de mis seres queridos, quienes me aman de forma sana y equilibrada. Mateo me hace un guiño desde el extremo opuesto de la mesa. Rebeca muestra una sonrisa serena, algo que nunca antes le había visto. Teodoro captura imágenes como el orgulloso padre que es, mientras Patricia y Estela comparten risas con Elena, quien sopla las velas. En este instante perfecto, me doy cuenta de que cada experiencia en mi vida ha tenido su valor. Cada lágrima derramada, cada noche de soledad, cada momento de dolor me han llevado hasta aquí. El abandono en el aeropuerto no marcó el final de mi historia, sino el inicio de mi verdadera existencia. Aquella noche, una vez que todos se han retirado y Elena se ha quedado dormida en la habitación de invitados, mientras sus padres descansan en el hotel, salgo a mi terraza con una taza de té. Mateo se ha marchado a su apartamento para concederme este momento íntimo que necesito de vez en cuando. Contemplo el mar bajo la luz de la luna llena y susurro al viento. Agradezco por el dolor que fortaleció mi valentía, por el abandono que me condujo hacia la libertad, por los años que aún tengo para seguir creciendo y amando de forma genuina. Todo comenzó con un abandono en un aeropuerto, con una hija que me dijo que la vergüenza la invadía al cargar una maleta que parecía guardar todos mis anhelos destrozados, pero resultó en una abuela radiante, una mujer enamorada, una exitosa empresaria, una amiga querida, una persona íntegra que finalmente reconoce su verdadero valor. En ocasiones, ser dejado atrás es el inicio de descubrirse a uno mismo.